Two? Ok. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están esta tarde? All right. Gracias por acompañarnos esta tarde. Thank you. Y también quiero decir feliz Día del Padre a todos los padres que están aquí. Acá tengo a mi papá. Vieron a mi abuelito que también influenció a la vida, no solo a mi vida, la vida de Joshua, la vida de Pipo, hasta influenció la vida de Jazz cuando estuvo aquí. Predicó en el campamento mi abuelito y él fue un padre quiero decir, un padre piadoso. Y él nos guió mucho para poder servir al Señor. Y estoy agradecido con mi abuelito porque yo sé que está ahí bailando, cantando con el Señor, y veo la foto esa que vimos en el video y quiero llorar. Pero fue un padre con mucha influencia en la vida de mi papá, la mía, de mis hermanos, y creo que a todos los que lo rodeaban lo conocían. Él siempre hablaba del Señor. Gio y David también pudieron conocerlo en uno de los campamentos. Pastor Gabriel también. Como digo, mi abuelito fue un padre con mucha influencia. Entonces quiero darle gracias a Dios primero por darle el deseo de seguirle a mi abuelito, porque por esa razón es que estamos aquí para hoy día, right? Yo he tenido el privilegio este año de saber que voy a ser un padre. Entonces, eso me hace un experto en ser papá, right? Como Frankie says, más o menos. No, todo el mundo me ha dicho hoy, feliz Día del Padre. Yo le digo, todavía no soy papá. Jazz, a lo mejor, Jazz es mamá porque ya está criando el bebé, pero yo no tengo nada, digo, no, todavía no soy papá. Thank you, pero no soy papá. Pero ahora voy a ser experto. Para el año que viene voy a poder predicar con razón. Mi bebé que va a tener como 6 meses. Pero no, de verdad, Jazz y yo estamos esperando un bebé este año. En noviembre 18 es el día que nos han dado. Mi papá dice que se tiene que esperar 10 días más para que tengan el mismo cumpleaños. Entonces el abuelito y el bebé van a tener el mismo cumpleaños. El 29 de junio nos van a decir si es niño o niña. Entonces la semana después del campamento, y estamos esperando eso. Jazz fue a ver un ultrasonido el viernes, pero el bebé tenía las piernas cruzadas, entonces no se podía ver nada. Está creciendo muy bien el bebé de nosotros. Su corazón, el latido de su corazón está a 161, y está bien saludable. Estamos agradecidos con el Señor por eso. Y no sé qué esperar, no sé si va a ser niño o niña. Le he pedido al Señor que sea un varón. Y todas las noches pongo mi mano encima de la pancita de Jazz, oro por Jazz que siga saludable, oro por el bebé y le digo mi león y le pido a Dios que sea un varón. Pero en mi corazón siento como si va a ser una niña, entonces espero que sea un varón igual, Y la verdad es que tengo mucho miedo. No sé cómo ser papá. Nunca lo he hecho. Vamos a ser el primero en el grupo de nuestros amigos aquí en la iglesia que va a ser padres. Y me da mucho nervio, porque nunca lo he hecho. Solo tengo el ejemplo de mi papá y de mi abuelo. Y yo y mi papá peleamos mucho cuando estaba creciendo. Entonces no quiero que pase eso con mis hijos. ¿Alguien más ha tenido miedo de ser papá cuando iban a ser papá por primera vez? ¿Alguien más tuvo miedo? Franklin, José over there, Joel, mi papá, todos, la primera vez que le dijeron, sí, estoy embarazada, they were like, oh man. Cuando Jazz me dijo eso, ¿sabes lo primero que le dije? ¿Estás en serio? Necesitamos sillones nuevos. I said, we need new sofas. What do you mean? Fue la primera vez, Jazz. Hasta me lo grabó. Escondió su teléfono para grabar mi reacción. Y yo,
Are you serious? Are you serious? We need new sofas. Fue la primera cosa. No quiero que mi bebé esté con los sofás viejos que teníamos, que la Amber ya los había roto. Amber es mi perrita, mi pitbull. Si la han conocido saben que es una dulzura la bebé, como mi mamá le dice. Pero la verdad es que yo creo que tuve un buen modelo de cómo ser un papá. Y yo sé que yo y mi papá peleábamos un montón cuando era más joven. Y hasta todavía me regaña. Me regañó la semana pasada por algo que pasó durante el cumpleaños de mi mamá, right? Pero ahora reacciono diferente. Yo solo dije, pap, tienes razón. Mala mía, lo voy a arreglar. Cuando tenía 16 años, yo le dije, no, pero tú estás loco, que esto, que el otro. Y peleábamos a cada rato. Pero no fue tanto como no peleábamos cuando la semana pasada cuando me regañó. No peleamos. Me llamó la atención y yo le dije, ok, tienes razón. Y creo que mi papá sí ha sido buen modelo de cómo ser un padre. Y también creo que fue un buen ejemplo en ser padre piadoso. Y piadoso, si no saben la palabra, yo nunca he escuchado de la palabra piadoso. En inglés sería godly. Piadoso es como y no quiero decir religioso, pero alguien que sigue al Señor o que ama al Señor. Alguien que busca a Dios. Mi papá fue un padre bien piadoso. Y eso es lo que yo quiero ser para mi familia. Quiero ser un padre que guía a mi familia a Dios. Y también quiero ser un padre que cuando le pregunten a mis hijos, ¿a dónde aprendiste eso? Van a poder decir, de mi papá. Una de las cosas que mi papá siempre me enseñó cuando éramos, I think 11 people when we started changing oil. We were like 11 or 12. Nos dijo, para ser hombre necesitan aprender a cómo cambiar el aceite de su auto. No pueden ir al mecánico para hacer algo tan simple, Entonces, desde los 11, 12 años aprendimos a cambiar el aceite del carro. Hasta yo le dañé el radiador de mi papá poniéndole el jack una vez en una de sus vans. Le iba a ir a cambiar el aceite y le empecé a hacer el gato. Y lo levanté encima del radiador y le hice así. It was awful. Entonces el problema que iba a ser bien simple terminó siendo mucho más grave. Y esa van no nos quería. La van se rompía a cada rato. Y teníamos una expedition ese tiempo también. Y yo sé que mi papá hasta se arrepiente de vender esa expedition. Pero también quiero ser un padre que cuando le pregunten a mis hijos, ¿a dónde aprendiste eso? Pueden decir, lo aprendí de mi papá. Cuando le pregunten ¿cómo recibiste a Cristo? Pueden decir, estaba arrodillado al lado de mi cama cuando tenía 6 años y mi papá estaba a mi lado orando conmigo. Eso es lo que quiero que mis hijos tengan. Cuando la gente les pregunte ¿cómo aprendiste a tratar las mujeres? Van a decir, aprendí de mi papá. Ese es el tipo de padre que quiero ser yo. Y yo espero que es el tipo de padre que ustedes quieren ser también. Y de eso vamos a hablar hoy día. Hay 4 puntos de cómo ser un padre piadoso, que teme a Dios, que ama a Dios, que sigue, que busca a Dios. Entonces vamos a orar antes de pasar en la palabra. Gracias Señor por todos los padres que están aquí, que están representando sus familias aquí, Padre. Y a los que no están aquí, nos están acompañando en línea también, Señor, te pido por esos padres. Te pido que nos ayudes a ser padres piadosos. Nos ayudes a ser padres que guían a nuestras familias hacia ti, Señor. Y te damos gracias por las familias que has traído por de parte de estos padres. Y gracias por ser nuestro Padre Celestial, Señor. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que hay algunos pensando, nada de esto me va a aplicar, right? Si son hijos, van a decir, bueno, es el día del padre, no, el mensaje no va a ser para mí. Si son hijos, that means you, Ivan, too, right, Ivan? I'm just kidding. So I'm just calling Ivan out because he's young. Pero si son hijos, hasta pueden aplicar esto cuando ya van a ser padres. Y las madres también pueden aplicar cómo ser madres piadosas con esos puntos. Y se pueden aplicar en cualquier aspecto de la vida. El punto número 1, y si están tomando notas, el punto número 1 es: los padres piadosos dedican sus familias al Señor. Y lo voy a repetir, punto número 1, los padres piadosos dedican sus familias al Señor.
¿Y qué quiero decir con eso? Vamos a estar en Josué 24:14. Josué 24:14. Compartí este versículo con el grupo de adoración y de producción antes de que empezó el servicio. Josué 24:14 dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo ¿con qué? Con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían en el otro lado del Eufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. El versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la Biblia, cuando vemos las palabras por lo tanto o por eso, o en inglés therefore, tenemos que averiguar lo que eso es. The therefore is. We have to figure out what that is. Antes, o lo tanto es. Y si leemos el versículo 12 y 13 podemos ver que lo tanto que hizo el Señor. Y si vamos a Josué 24, en el versículo 13, give me one second. No, el 12 dice, y este es Dios hablando, dice: y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. Los amorreos eran un pueblo que estaba tomando el pueblo de Israel. Entonces Dios envió terror antes de que llegaran el pueblo de Israel para que expulsaran a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que no fue en tu poder que pudiste lograr lo que has logrado ahora. Y yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste y en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no lo plantaste. Y esto nos dice que el Señor ha proveído todo lo que necesitaban. El Señor ha proveído todo lo que has necesitado tú también, Padre. Yo creo que podemos darnos cuenta que el Señor hace lo mismo para nosotros. No tenemos que trabajar un montón para llegar a donde el Señor ya abre las puertas, ya abrió las puertas para donde tenemos que llegar. Nos da y nos da y nos da. Y nosotros no tenemos que hacer nada para merecerlo. Como los israelitas aquí en la Biblia que leemos. Y ese mensaje se mantiene. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir el Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirvieron del otro lado del Eufrates? ¿O preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y si se niegan a servir al Señor y quieren servir a los otros dioses de la vida, que en nuestro tiempo son cosas como el trabajo, son cosas como dioses, son como el dinero, sexo, éxito, tener casa grande, tener una piscina, tener un carro lindo. ¿Cuáles son tus dioses? Si se niegan a seguir a Dios, ¿cuáles son sus dioses que quieren seguir? Y Josué nos está diciendo: elijan hoy mismo a quién van a servir. No pueden estar de un lado aquí y un lado allá y decir: hoy día aquí quiero este Dios que va a ser mi trabajo, que me está haciendo ganar muy buen dinero, y hoy día voy a hacer con el Señor. No podemos hacer eso.
Y la palabra nos quiere decir que si quieres servir a estos dioses, ve y hazlo. Pero no hagas las cosas en estas cosas que con un pie sirves a Dios y con el otro sirves a otros dioses. No podemos hacer eso. En el versículo 15 nos encontramos con un reto y nos dice: elige hoy mismo a quién servirás. Y no quiero que me digan hoy voy a servir al Señor, porque es un reto. Elige hoy mismo a quién servirás. Pero Josué dice algo hermoso al final de ese versículo. En inglés dice: as for me and my house we will serve the Lord. No dice just me. Y dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y me encanta que aquí no solo dice mi familia. Josué podría fácilmente decir: y para mi familia serviremos al Señor. Pero no. En inglés dice my house en vez de mi familia. It doesn't say my family, it says my house. Que dice mi casa o mi hogar. Que sería más fácil decir mi familia o los que viven en mi casa que van a servir a Dios. Pero no, así no es la cosa. Josué se pone primero él mismo y dice: él va a ser el ejemplo ahí. Porque dice: pero en cuanto a mí, y después pone su familia, en cuanto a mí, que yo voy a ser la guía, que yo voy a ser el padre piadoso, yo voy a ser el ejemplo y voy a seguir a Dios. Mi familia también, pero por mi ejemplo van a hacerlo. Por lo cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al Señor. Él está diciendo que Él va a ser el ejemplo ahí. No solo lo va a dejar para su familia que sigan al Señor, sino Él está diciendo: pero en cuanto a mí, y después pone su familia, yo voy a seguir al Señor, yo voy a servir al Señor y mi familia va a estar al lado de mí haciéndolo. No solo está diciéndole a su familia: ustedes van a servir al Señor y yo me quedo aquí sentadito en el sillón mientras ustedes están haciendo lo que tienen que hacer. No, papás, hijos, madres, tenemos que ser un ejemplo para nuestras familias. Porque Josué nos está enseñando que para ser un padre que ama a Dios, para ser un padre piadoso, tenemos que dedicar nuestras familias al Señor. Y no podemos dedicar nuestras familias al Señor si no nos dedicamos nosotros a Él primero. Nosotros tenemos que involucrarnos en la palabra, involucrarnos con la iglesia y empezar a llenarnos con el Señor. No podemos pretender que la familia haga algo que nosotros no tenemos. We can't expect our families to do the things that we are not doing. No podemos pretender de ser un ejemplo y no estamos haciendo nada para que ellos sigan. Y siguiendo este punto, en Deuteronomio 6, del 4 a 8, Deuteronomio 6, del 4 al 8, dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con todo y con todas tus. Ama al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entregó. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Versículo 9: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Yo entiendo que es fácil decir eso. Es fácil decir: habla con tus hijos una y otra vez acerca de la palabra. Es fácil decirlo. Es fácil pensar: oh sí, yo puedo hacerlo, y no hacerlo. Mi papá siempre nos hablaba de la palabra en la casa. Hasta por un rato tuvimos, creo que era cada lunes, nos juntábamos, orábamos, compartía algo. Pero aquí el Señor nos está encomendando que tenemos que hacer esto. Háblale a sus familias, dedica tu familia a Él.
Dedica tu familia a Dios, guiándolos. Comparte la palabra con ellos. Como digo, yo todas las noches pongo mi mano encima de la pancita de Jazz y oramos. Y cada 3 días, cada 4 días le digo, Jazz, te toca, es tu turno. Y ella ora. Pero empieza con mí. No puedo pretender que Jazz guíe la familia de nosotros. Padres, tenemos que dedicar nuestras familias al Señor. Como digo, entiendo que es fácil decir esto. Es súper fácil decir que vamos a amar a nuestro Dios con todo el corazón, toda el alma y todas nuestras fuerzas. Entiendo que es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Yo he conocido al Señor toda mi vida. Mi papá, mi mamá, mi abuelo. Hasta hay videos, teníamos videos de que tenía 2 años cantando canciones de la iglesia. En todo el tiempo te alabaré, en todo el tiempo te adoraré. I don't even know the song anymore. Ni sé cómo se llama la canción ahora. Te alabaré, te glorificaré. Desde los 2 años ya estaba cantando eso. Porque tenía unas guías, unos padres en mi vida que me estaban guiando. Y después, cuando ya crecí, mi relación con el Señor se puso un poco más shaky, me estaba yendo de un lado al otro. Pero hace 6 años, cuando tenía unos 20 años, es cuando por fin le dije, Señor, no, yo quiero estar aquí contigo, 100%, con todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Todo mi corazón. Y quiero guiar a mi familia cuando tenga este bebé. No sé qué es, no sé si digo este niño o la niña, pero mi suegra a cada rato dice la niña, la bebé. Mi papá dice que no, el niño, el bebé. Pero quiero guiar a mi familia hacia el Señor. No quiero que tengan que esperarse que tengan 20 años para amar al Señor con todo. Quiero que amen al Señor con todo por toda su vida. Yo, Pipo y Joshua hemos servido al Señor, pero todos los 3 tuvimos una relación diferente con el Señor. Yo hace 6 años nomás, voy a cumplir 26 el jueves. Cuando tenía 20 años empecé a seguir al Señor con todo. Y sí, yo sé que he dirigido alabanza desde los 14 años, pero no es igual seguir al Señor con todo y nomás tocar y cantar. Mi deseo es que podamos seguir a nuestro Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo. También en Deuteronomio nos dice, repítelos a tus hijos una y otra vez. Estas palabras dice, enséñale a tus hijos una y otra vez. No significa que de vez en cuando, significa que hay que enseñar a nuestros hijos constantemente. Una de las cosas que yo odiaba de mi papá cuando estábamos creciendo es que tenía un problema y él me decía, bueno, vamos a la palabra del Señor, y me decía algo, y yo, pero no quiero escuchar eso. Y ahora me encuentro, por ejemplo, con Jacob. Jacob no está aquí porque está acabando su temporada de béisbol, right? Pero Jacob, a cada rato cuando él me dice, hey, tengo este problema, que está pasando esto, yo a cada rato le digo, bro, yo odiaba cuando mi papá hacía esto, pero abramos la Biblia, y le busco un versículo de lo que está pasando en su vida. Y la cosa es que yo solo quería el consejo, o quería a alguien que me escuchara, no quería que me dieran las soluciones. Y ahora estoy tan agradecido que mi papá hacía eso. Constantemente tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de nuestro Dios. Constantemente. No es solo de vez en cuando. Tenemos que vivirla, tenemos que respirarla. Acá en Deuteronomio hasta dice, átalas a tus manos, escríbelas en la puerta de tu casa. Cuando entre la gente vas a ver, vamos a hablar de Dios. Tenemos que vivirlo constantemente, no solo de vez en cuando, no solo cada 8 días, no solo cada vez que estamos el domingo en la iglesia, no el miércoles. Todos los días de nuestra vida tenemos que seguir caminando hacia allá, guiando a nuestros hijos. Tenemos que dedicar a nuestros hijos hacia el Señor. Debemos guiar a nuestras familias que amen al Señor con todo. A lo mejor te estás preguntando, pero ¿cómo les enseño? Bueno, acá en el versículo 7 al 9 nos dice cómo.
Y dice, repíteselos. Habla de ellos en tus conversaciones, en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, habla de él, cuando te levantes, habla de él, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como recordatorio. Todo el mundo dice, es que no ven el nopal en mi frente, ahora tenemos que ver, ¿no ven la palabra en mi frente? Yo siempre le digo eso a la gente que piensa que soy gringo. Yo no creo que me parezco gringo, I don't know, pero la gente sí piensa que soy y me hablan en inglés. Yo le digo que no ven el nopal en mi frente, y tengo una frente grande, so I don't know por qué no la ven. Pero tenemos que caminar con la palabra en todo. Y después nos dice, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. A donde sea que vayamos, tenemos que enseñarle a nuestras familias, a todos los que nos rodean acerca del Señor. Dedica a su familia hacia Dios. Cada domingo, bueno, antes era cada domingo, ahora es un poco menos, pero cada domingo antes, cuando empezamos a hacer el live stream, todos los domingos, todo el grupo de adoración llegaba a la casa del pastor, de mi papá, y veíamos el servicio. Guys, tenemos que hacer esto mejor. Tenemos que hacer esto lo mejor. Nos equivocamos aquí. Hubiera dicho la palabra esta mejor. Lo que sea. Y cada domingo también, después de comer en la tarde, cuando todo el mundo ya está, ya es las 8 de la noche o algo así, nos sentamos a la mesa y empezamos a hablar de la palabra. Jazz ha estado ahí para las conversaciones, Gio ha estado ahí, David ha estado ahí, Joshua ha estado ahí, Edith, Pipo, Wendy ha estado ahí, no está aquí Wendy ahora, pero nos sentamos y hablamos de la palabra por horas. En el ministerio se tiene que hacer esto, podemos arreglar esto, podemos arreglar lo otro. Instruye a tu familia en cómo seguir al Señor. Llénalos de la palabra del Señor. Hasta los días del podcast, los martes, graban el podcast y sabes de qué están hablando, del Señor, están hablando de la palabra. Cada vez que yo estoy en el podcast, ahí estamos los tres hablando en el micrófono, abriendo nuestras Biblias, buscando qué versículos podemos dar. Padres piadosos dedican a su familia hacia Dios. Estoy como mi papá, apenas voy con el primer punto. Golly. All right, punto número 2. Dame un segundo, voy a tomar un poco de agua. El punto número 2. Padres piadosos disciplinan a los que ellos aman. Y yo sé que eso es un poco difícil, right? Es que es mi bebé. No puedo disciplinarlo. Y con eso no quiero decir que sean irrespetuosos o que le peguen a cada rato a los niños. No. No con enojo les voy a pegar, porque el día en el trabajo estuvo difícil y el niño vino corriendo rapidito para darme un abrazo y me pegó con su cabecita. Entonces ahora le voy a pegar. No estoy diciendo eso. Pero padres piadosos disciplinan a los que ellos aman. En Hebreos 12, del 6 al 11 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y quiero preguntarles algo en serio, y no quiero que levanten las manos ni nada así. Ustedes tuvieron padres que los disciplinaban. No me levanten las manos. Yo voy a decir que sí, tenía un padre que me disciplinaba. Y ustedes, y esto quiero que me respondan. Ustedes que fueron disciplinados por sus padres, ¿están agradecidos que sus padres lo disciplinaron? Yo estoy agradecido que mi papá me disciplinaba.
Y yo sé, a veces se pueden pasar. Entiendo que a veces los papás se pueden pasar porque a veces sí se quitan su enojo. Entiendo, somos humanos. Porque mi papá a mí me pegaba. Y casi todas eran merecidas. Digo casi todas. Y las que no merecía, ya, habían unas, como decían, me pegó un par de veces mi papá, que no las merecía, pero ya me había pedido perdón. Me dijo, hey, me pasé cuando hice eso. Hasta todavía me dice, ay, yo sé que a veces me pasé contigo, Jotam. Yo, ya ni me importa. Pasaron hace 13 años, whatever, No hay por qué cargar con eso. Pero estoy agradecido que mi papá me disciplinó. Pero yo sé, hasta mi papá ya me ha pedido perdón por los castigos más feos que no merecía. Ya me ha pedido perdón por eso. Y yo sé que Él nos disciplinó porque nos ama. Él nos disciplinaba porque nos ama. Disciplinó a Joshua, disciplinó a Pipo. Yo fui el peor, entonces a mí más que ellos, y digo que era el peor, pero soy el primero en darle para hacerlo abuelo, so he's good. No, I'm just kidding. All right. Ahora la disciplina que Él nos da es mucho más diferente, Ahora mi papá no nos pega, ya estamos grandes. Ahora nomás casi siempre hablamos. Como digo, me regañó la semana pasada acerca de algo que no hice para el cumpleaños de mi mamá. Y hasta mientras me estaba hablando, yo estaba pensando, ¿cómo le voy a responder? Pero después, mientras me andaba hablando, yo le dije, no, tienes razón. Acabamos la conversación y fue tan fácil, right? Solo dije, you know what, Pop, tienes razón. Mala mía, lo voy a arreglar. Hace 10 años pudimos tener una conversación así. No, y hasta ahora yo le puedo decir, hey, papá, no me gusta cómo pasó esto. Y él me puede hablar, y es parte de la disciplina, porque haciendo la disciplina, él me ayudó a entender, es por mi bien, es para que yo sea mejor, para que yo pueda guiar a mi familia de la manera mejor también. Entonces ahora yo y mi papá podemos tener conversaciones duras, pero no terminan en, agarrados de los cuellos. Porque siempre antes me decían que tenía mecha corta yo, que cualquier cosa me hacía enojar. Hasta Jazz dice que todavía soy un hothead, y yo no creo que soy, pero whatever. Mi suegra dice que no. Pero ahora, por las disciplinas que me dio mi papá, ahora entiendo, era porque quiere que sea mejor yo. No quiere que sea un niño loco. Versículo 9, ahí en Hebreos 12. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieran. Y por eso digo que a veces sí no las merecía, pero mi papá hizo lo mejor que podía. Si su padre se pasó de vez en cuando, estaban haciendo lo mejor que podían. Don't hold it over their head. No estén enojados con ellos por toda su vida. Hicieron lo mejor que podían. No hay por qué sentirse tan enojados. Después van a tener una amargura en su corazón. Hay que soltarlo. Sus padres hicieron lo mejor que podían. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, y yo entiendo eso también. Mi papá me decía, esto me duele más que te duele a ti, pero no sé si cuánto verdad era eso, porque yo estaba lastimado y él estaba pegándome. Pero nadie le gusta ser disciplinado cuando la están recibiendo. Por eso siempre, hasta mi suegra cuando me quiere hablar de algo, right, me dice algo.
Yo le dije, ok, tienes razón. Pero no me gusta recibir eso. Mi papá, la semana pasada, yo podía responderle feo y no, nomás le dije, tienes razón. Nosotros, a nadie le gusta ser disciplinado a la hora que lo están recibiendo. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la aplicable cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La meta de la disciplina no es vas a ver quién es tu padre o te voy a dar una razón para llorar. No, esa no es la meta de la disciplina. La meta de la disciplina es producir aplicable cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y nuestra disciplina tiene que alinearse con la palabra de Dios. No podemos disciplinar a nuestros hijos nomás porque están siendo molestos en ese momento. Porque, por ejemplo, si tu niño de 2 años le das un vasito de leche, no le pones tapa, le das un vasito de leche y lo tira, ¿quién es el tonto? ¿El niño? No le pusiste tapa, ¿cómo pretendes que no se caiga? La disciplina tiene que alinearse con la palabra. No podemos, ay niño, ¿por qué tiraste tu leche? Si no le pusiste tapa, ¿cómo no lo va a tirar? Solo tiene 2 años. Hay que alinear la palabra de Dios. La disciplina tiene que alinearse con la palabra de Dios. Voy a apurarme un poco. Man, I sound like you. Punto número 3. Los padres piadosos demuestran cómo seguir a Cristo. Me acuerdo cuando era niño y estaba haciendo las cosas. Le decía, hey pop, quiero que me veas hacer esto. Watch this. Hasta una vez nos llevó al skate park y nos grabó porque queríamos que él mirara cómo hacíamos las cosas. Y hasta nos criticó por el video. Hay un video ahí, se quedó muerto por 18 segundos o algo así, right? Y el Pipo era el único que sabía patinar bien en ese tiempo. Ahora yo me puedo pelear patinando con él, right? El mejor es el Gio, Me acuerdo que cuando se chocó con una silla allá en Chestnut Mountain, se fue volando 10 pies. Pero siempre queríamos que mi papá nos viera. Y no era para que él me dijera que estaba orgulloso de mí o nada así. No, era porque solo quería que estuviera ahí mirándome. Y padres, como los niños que quieren que sus padres los vean, también ustedes, papás, necesitan que sus hijos lo miren a ustedes. Como digo, punto número 3 es los padres piadosos demuestran cómo seguir a Cristo. Y padres, como los niños que quieren que los vean, ustedes también necesitan que sus hijos los vean a ustedes. Cuando su hijo pregunta, papá, ¿qué significa seguir a Cristo? Enséñale. Padre, usted tiene que decirle a su hijo, mírame a mí, así se sigue a Cristo. Tienen que ser un ejemplo. Como digo, hay que ser ejemplo. Tenemos que mostrarle cómo seguir a Cristo en nuestras acciones, con nuestra vida. No podemos, pretender de dar algo que no tenemos. Y Pablo nos enseña esto en todas las cartas que escribe a las iglesias. Casi todas nos dice cómo imitar a Cristo, cómo ser la imagen. Y en 1 Corintios 4, 15 a 16 dice, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaron acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Y acá, así que les ruego que me imiten. Dice, imítenme. Miren cómo lo hago. Y háganlo así. Miren cómo sigo a Cristo y imítenme. ¿Están viviendo su vida de una manera que quieren que sus hijos imiten? Y si no, hay que cambiarla. Si no quieren que sus hijos sean de una manera y no están orgullosos de la manera que están viviendo, hay que cambiarla. Sean la imagen de Cristo, padres. Imítenme, dice Pablo. 1 Corintios 11:1 dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo dice la misma cosa aquí.
Pablo es un ejemplo del Padre que queremos imitar, porque Él está imitando a Cristo. Padres piadosos. Los padres piadosos demuestran cómo seguir a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Siendo alguien que quieren que sus hijos imiten. Y voy a pasar un montón de mis apuntes para llegar al punto número 4. Punto número 4. Padres padres piadosos se deleitan en sus hijos. Primera de Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. ¿Saben que Dios, el Padre, se deleita en ti? ¿Saben que Dios el Padre quiere hablar contigo? ¿Saben que Dios el Padre te ama? ¿Saben que Dios el Padre quiere pasar tiempo contigo? ¿Que Dios el Padre quiere perdonarte? ¿Sabes, papá, que Dios el Padre te quiere a ti? Like, He wants you. Te quiere. No te necesita, pero te quiere. Quiere ahí sirviéndole. Te quiere ahí con Él. Dios el Padre te mira a ti y dice que te quiere a ti con Él. Quiere estar contigo. ¿Y qué te hace sentir eso? A mí me hace sentir como si yo quiero a ese Padre. ¿Y a ti? ¿Y qué tal si Dios el Padre odia pasar tiempo contigo? Darlo de la otra manera. Si odia bendecirte, si odia hablarte, ¿qué tal si Dios el Padre nunca quisiera perdonarte? Nada de gracia y nada de misericordia. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué haría eso para tu relación con Él? Te alejará, ¿verdad? Yo me alejaría de un padre así. No quisiera estar con un padre que me odia, que solo me quiere pegar, que solo me quiere pelear, que yo me alejaría. Padres, tus hijos saben que los amas. ¿Le has dicho? ¿Le has demostrado? Que cuando llegas al trabajo, si quieres pasar tiempo con ellos, tú les dices que los amas. ¿Tus hijos saben que deleitas en ellos? La única forma de que los primeros 3 puntos que dije funcionan es si tus hijos saben que los amas. Si tus hijos saben que deleitas en ellos. Y como digo, el punto número 1 era: padres piadosos dedican a sus familias al Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Punto número 2 era: padres piadosos disciplinan a los que ellos aman. El punto número 3 era: padres piadosos demuestran cómo seguir a Cristo, imiten a Cristo. Y como digo, el último punto era: padres piadosos se deleitan en sus hijos. Y la cosa es que si no han amado a sus hijos, si no han deleitado en ellos, si no han disciplinado, si no han dedicado sus familias al Señor, quiero invitarles a saber que no es muy tarde. Padres, si no han deleitado en sus hijos, si no han amado a sus hijos, si no han dedicado a sus hijos a Cristo, su familia a Cristo, no es muy tarde. Todavía se puede cambiar. Y con eso quiero decirles que así son las 4 maneras, son 4, no son las únicas 4, pero son 4 maneras de cómo ser padres piadosos para sus familias. Como dije cuando empecé, ahora que voy a ser papá me hace experto en cómo ser padre. Espero que ustedes aprendieron algo esta tarde. Espero que ustedes fueron bendecidos. Yo estaba súper estresado escribiendo esta predicación, pero espero que ustedes fueron bendecidos. Si estaban tomando notas, espero que agarraron los 4 puntos que eran: padres que aman a Dios, padres piadosos dedican a sus familias a Cristo. Padres piadosos disciplinan a sus hijos.
El número 3 era padres piadosos demuestran cómo seguir a Cristo. Y el punto 4 era padres piadosos se deleitan en sus hijos. Padres, no es muy tarde si tienen que cambiar. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hijo, by the way.